Ok, bueno, les invito para que podamos orar y podamos ir a las escrituras, leer nuestro texto que nos corresponde el día de hoy y avanzar con una introducción. Al final van a escuchar 3 puntos que vamos a concluir, con los cuales vamos a concluir. Así que oremos al Señor. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu iglesia, porque la has comprado con tu propia sangre. Ayúdanos, Señor, y ábrenos el entendimiento, danos y concédenos la gracia, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Como el apóstol Pablo oraba por los hermanos en Éfeso, diciendo que ellos estuvieran arraigados y cimentados en tu palabra, en amor, de manera, Señor, que ellos pudieran comprender cuál es la longitud, la anchura, la grandeza, la profundidad del amor de Cristo. Así que, Señor, ayúdanos para ser capaces de comprender toda la plenitud de la deidad, Señor. Sabemos que nuestras mentes son muy limitadas, pero rogamos que tu Santo Espíritu tome nuestro corazón y de la manera como ha inspirado las Escrituras, que seamos receptivos, que nuestros corazones sean como esa tierra fértil donde pueda caer esta buena semilla y pueda dar mucho fruto, Señor, y que en momentos de circunstancias difíciles podamos gozarnos y encontrarnos y hallarnos, y nuestro corazón sea hallado en ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, te amamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, quiero invitarlos por favor a que inicialmente escuchemos nuestro título de la predicación del día de hoy, y es: se nos ha concedido que suframos por Él o que padezcamos por Él. Se nos ha concedido que suframos o que padezcamos por Él. Piense cuántas veces usted ha orado y cuántas veces se les ha concedido algo que ustedes hayan orado. Y si muchas veces hemos orado por aquellas cosas que a lo mejor nos faltan y que esperamos que se nos conceda, ¿qué de esas cosas Dios nos ha dado respuesta? ¿A cuáles ha dicho Dios no? ¿A cuáles ha dicho Dios, pues todavía no es el momento? Alguien decía que hay 3 formas en que Dios puede responder nuestras oraciones. Y es un sí de manera inmediata, es un sí. Es un espera un tiempo. Y es un no rotundo, ¿sí? Pues a menudo nosotros rogamos a Dios que nos conceda su gracia, que nos conceda el alimento, que nos conceda algo. Piense por favor cuando nosotros veíamos esos muñequitos o la lámpara de Aladín, ¿sí? ¿Quién de los que frotara de los que tomara la lámpara y la frotara, quién pedía un deseo contrario a algo bueno? Por lo general los deseos o los ruegos a que se concibiera algo era como: dame más poder, o hazme más grande, o cosas como más que tengan que ver con la misma persona, con los deseos de la persona. Recuerdo también un programa hace muchos años que yo veía siendo niño, que eran unas esferas que muchos deberían como recolectar, y cuando se completaran las esferas, entonces se hacía como un acto allí y salía pues el inmenso genio, ¿sí? Y de esa manera a lo mejor podía este genio concebir un deseo, ¿sí? Pues bien, hay algo ciertísimo que nos da la Biblia, que nos menciona las Escrituras. Algo ciertísimo, y es que Dios ya nos ha concedido la gracia
y el privilegio de sufrir y padecer por Él. Esto suena muy difícil, esto suena muy difícil de aceptar. Esto suena como muy contrario a lo que alguien podría, ¿qué? Como desear, ¿sí? Porque regularmente cuando alguien pide algo es algo que le favorezca, algo que le dé gloria a la misma persona. Pero cuando alguien entiende cuánto privilegio hay en padecer a causa de Cristo, pues esto es maravilloso. Porque finalmente sus hijos son los que dan testimonio y padecen y sufren en una tierra, pero siempre la mirada está en darle la gloria al Señor. Escuchen, por favor. Mientras Cristo estaba muriendo en la cruz y padecía aquí en la tierra calumnias y soportaba el irrespeto y las barbaridades de los seres humanos, Dios en ese momento y en cada momento estaba, ¿qué? Siendo glorificado. Y esto es maravilloso, porque si bien el Hijo de Dios, el primogénito de la creación, sufrió para que su Padre fuera, ¿qué? Glorificado. De la misma manera, los creyentes en Jesucristo deberían, ¿qué? Padecer para que el Padre, para que el Señor Jesucristo sea, ¿qué? Glorificado. Alguna persona podrá decir, esto suena muy egoísta y esto suena como muy impositivo. Esto suena como que yo padezco mientras tú recibes la gloria. ¿Están conmigo? Esto suena como mientras nosotros acá sufrimos, entonces tú allá, como tú no sientes, entonces tú recibes toda la gloria mientras nosotros padecemos. Piense por favor si hay otra razón, si hay otro pensamiento más razonable que esto. Seguramente existe uno y se los voy a mencionar. Y es que usted sufra y que usted padezca buscando su propia gloria. Ese es la otra opción que existe. O usted padece, usted sufre a causa de Cristo para glorificar a Dios, o usted padece y sufre por causa de sus pecados, procurando buscar su propia gloria. ¿Me siguen, verdad? Ok. Voy a dar un parte introductorio y luego voy al texto que vamos a desarrollar. Escuchen, por favor. ¿Hay privilegio alguno en padecer o sufrir? En la Nueva Traducción Viviente dice en el texto, en Filipenses 1:29, que es el texto en parte que vamos a estudiar en esta mañana, dice de la siguiente manera: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Alguien podrá decir como, ¿y qué privilegio hay en padecer o sufrir? Esto parece algo como que en esta frase hay dos palabras que se contradicen. O tengo privilegios, pero el privilegio no como que siempre lo concebimos como el privilegio de tener éxito, el privilegio de tener lo mejor, ¿verdad? Pero el privilegio de padecer, esto como que no se relacionan estos dos conceptos, pareciera. Escucha, ¿existe algún privilegio entonces en padecer o sufrir? Si es por causa de Cristo, sí. Si es por causa de Cristo, sí. De lo contrario, escuchen, el sufrimiento es vano y sobreponerse a cualquier situación sin Cristo será peligroso para nuestro corazón. Y digo, sobreponerse a las circunstancias sin Cristo, esto es peligroso. Porque hace que el hombre se pueda jactar y decir, es que yo vencí esto, es que yo logré aquello. Padecer y sufrir hace parte, escuchen,
de la experiencia del hombre. Es algo garantizado que ocurrirá en cualquier momento de la vida en el ser humano. Dígale que está a su lado eso. Es una garantía. Es algo que hace parte de nuestra experiencia de vida. Es algo garantizado. Ocurrirá en cualquier momento de la vida del ser humano. El sufrir o padecer va a ocurrir en cualquier momento ¿de qué? De la vida. Yo creo que a los 20 años alguien ya ha tenido que sufrir. Hoy en día los niños sufren por cómo sus padres los exponen. Desde pequeños hay sufrimientos por el rechazo de los padres. Desde pequeños hay sufrimientos por la violencia, por la violencia sexual, ¿verdad? Escuchen, esto para muchos, entender que esto es algo que va a ocurrir en la vida, esto para muchos es angustiante. Para muchos es depresivo, conducirá a la incertidumbre, a la inseguridad y al temor. Ante esto nada el hombre puede hacer. Y digo el hombre porque el hombre es incapaz. Se siente impotente ante la realidad o esta realidad. Hablando con algunas personas profesionales en psicología que conozco, en algún momento hablé con algún psiquiatra que tenía como paciente y decía, esto es una realidad que es inevitable. No se puede aludir. El hombre no puede salirse por la tangente evitando un sufrimiento, padecer en la vida. Y esto por supuesto que es depresivo. Los índices de natalidad han caído en nuestro país. Y digo de natalidad porque hoy hay depresión, hoy hay angustia. Las personas dicen, ¿para qué voy a traer a los hijos? ¿Para qué voy a tener hijos si van a qué? A sufrir. Pues esto es una realidad. Esto produce temor, por cuanto el hombre de pecado no quiere sufrir. El hombre de pecado evita el sufrimiento, mucho menos o evita mucho enfrentarse al sufrimiento, pues no es su deseo. El hombre de pecado quiere huir. Esto no hace parte de los planes del hombre de pecado. ¿Cuántos me siguen? El hombre caído huye de las tragedias y las experiencias críticas de la vida. Las personas dirían como, yo tengo dinero, tengo fama, pero de sufrimiento no me hables, porque no lo quiero enfrentar. No quisiera enfrentar una enfermedad, no quisiera enfrentar una escasez, no quisiera enfrentar una tragedia de vida, una enfermedad. Nada más cuando nos damos cuenta de aquel hombre, Stephen Hawking, aquel filósofo, se enfrentó frente a frente con la enfermedad. Fue diagnosticado con ELA. ¿Qué podía hacer un hombre con mucho dinero ante esta situación? En absoluto nada. ¿Dónde quedaba su gloria? ¿Dónde quedaban sus virtudes, sus alcances, su inteligencia, su sabiduría, su sapiencia? ¿Dónde quedó eso? Aquel hombre ya no está en este plano, en esta tierra. Pero lo que quiero decir es, si fuese por el hombre evitaría enfrentarse contra esto. Aquel hombre si el hombre pudiese controlar algo, el sufrimiento sería una de aquellas primeras cosas que suprimiría. Le hundiría ¿qué? Suprimir, si estuviera en la potestad del hombre. Es interesante porque cuando vienen los momentos que no se veían, las acciones que no se esperaban, pues entonces se resultan las acciones pecaminosas. Y es cuando la persona está en medio de un momento crítico y surgen
las acciones, surgen las reacciones del hombre de pecado. El hombre de pecado no sabe vivir en el éxito, pero mucho más feo se comporta en la escasez. Porque es un hombre que reniega, es un hombre que se expone, que se queja contra Dios. Estas cosas simplemente exponen la realidad y la fealdad del corazón del hombre. Sin embargo, escuchen, porque esta es la otra cara de la moneda. No ocurre lo mismo con el Hijo de Dios. Pues si notamos, tanto en los hijos de Dios como en un hijo de ira, como decíamos hace 8 días, ocurren las mismas circunstancias. El sol sale para ambos y la lluvia cae para ambos. Pero el Hijo de Dios es diferente, pues habrá entendido y estará dispuesto a caminar, y esto es lo maravilloso, voluntariamente haciendo la voluntad de Dios. Los padecimientos de Jesucristo que encontramos en la Biblia no fueron de carácter impositivo. Vemos a Cristo voluntariamente obedeciendo a su Padre, y esto es maravilloso. Vemos a Pablo en Hechos capítulo 20 voluntariamente obedeciendo a su Dios. Esto es maravilloso. Alguien dirá como que, no, es que están sufriendo porque el de arriba quiere que sufran. Tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo sufrieron de manera ¿qué? Voluntaria. Obedecieron de manera voluntaria. Y esto es maravilloso. Ellos decidieron padecer a causa, Pablo decidió padecer a causa de Cristo en cualquier circunstancia. Pues resulta un motivo y una oportunidad, escuchen esto, y oportunidad digna y de mucho gozo para ir adelante en este mundo. El creyente fiel querrá mostrar, escuchen, el creyente fiel querrá demostrar ante la adversidad cuánto ama a Dios. Sabrá que es ahí donde su corazón es formado, donde el testimonio y la proclamación del evangelio tienen más eco. Lo vamos a ver ahora. Entenderá que su propósito es glorificar a Dios y que abunden las acciones de gracia entre los que conocen y empiezan a conocer del Señor. Esta es una manera diferente de pensar y de vivir ante las circunstancias. Con tristeza, escuchen esto. Con mucha tristeza, hoy en día en los púlpitos, algunas iglesias le dan una dosis o varias dosis de fármacos o medicinas o como lo quieran llamar, y muchas iglesias hoy día son vacunadas contra el sufrimiento. Pareciera como si la Biblia suprimiera los padecimientos de Cristo, avalara que es necesario padecer antes de entrar en el reino de los cielos. Ahorita se los voy a mostrar. Hoy en día en los púlpitos la iglesia es vacunada contra el sufrimiento. Es prohibido sufrir, prohibido comer arroz con huevo, prohibido llorar, prohibido que haya dolor, prohibido que haya escasez. Se habla de blindajes, de coberturas, de prohibiciones que de alguna situación, de prohibiciones de que alguna situación ocurra. Yo le prohíbo a Satanás, yo prohíbo que esto suceda en mi vida. Hoy escuchamos en los púlpitos cancelaciones ante las tragedias de la vida. Y entonces se levanta una persona y dice: yo cancelo esto en el nombre de Jesús. Eso no es bíblico. No es bíblico que usted se levante y diga ante la situación: yo cancelo en el nombre de Jesús esto. ¿Me escuchan? En ninguna parte. Al apóstol Pablo no lo vemos, a Pedro no lo vemos escribiendo la primera carta, en especial a Pedro, no lo vemos diciendo: cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, levántense y cancelen la prueba, cancelen el momento. No vemos esto. Pero esto es lo que la iglesia hoy se nutre y se alimenta. Blinde su familia, blíndese para que no suceda nada. No, cuando suceda, ¿qué vamos a hacer? Porque está seguro, como lo hemos mencionado,
Van a venir situaciones. Encontramos afirmaciones positivas y muchos argumentan que esto o que es valioso en las afirmaciones, las declaraciones, porque la lengua tiene poder. Piense por favor, si la lengua tiene poder, ¿cuántas cosas en este mundo no serían diferentes? Simplemente usted abre su boca y con su lengua declara algo y ya está. No habría sufrimiento, porque si el hombre naturalmente no quiere sufrir, el hombre simplemente se levanta, cancela, declara y ya está. Pero cuán soberano es Dios sobre las declaraciones. Aun cuando somos tan torpes en esto, Él continúa en su soberanía y señoreando sobre todas las cosas. Entonces vienen estas enseñanzas en los púlpitos y la fe en Cristo y la fidelidad a Cristo, sí, ahí va cojeando, pero declaren, sí, pero afirmen, sí, pero escuchen. Algunos otros dicen la sangre de Cristo tiene poder para no ser tocado por la circunstancia. Entonces viene la circunstancia y dicen que la sangre de Cristo tiene poder. Como si la sangre de Cristo hubiese sido derramada para no vivir circunstancias. Y así como esto, etcétera. Hay muchas otras cosas que se dicen y hacen en los púlpitos. Hoy la iglesia parece estar preparada, escuchen, en el privilegio de participar de la gloria de Dios, pero no de los sufrimientos. Y esto es triste. Y es por eso de esta predicación. ¿Qué se nos ha concedido? ¿Qué se nos ha concedido sin usted pedirlo? ¿Qué se nos concedió ya? ¿Qué es lo que hay que hacer ya, ahora? No solamente aprender y participar y velar y proclamar y esperar vivir en la gloria de Cristo, sino de padecer a causa del nombre de Cristo en esta tierra. Escuchen esto, por favor, y si pueden, cópienlo y que no se les olvide. Padecer juntamente con Cristo demanda estar juntamente con Cristo crucificado. El hombre de pecado no soportará los padecimientos de Cristo que se repiten una y otra vez en los creyentes. Padecer juntamente con Cristo demanda estar juntamente crucificado con Él. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque cuando Cristo guardó silencio, el hombre de pecado no lo guardaría. Cuando Cristo fue abofeteado, el hombre de pecado, por el contrario, a permitir ser abofeteado, levantaría el puño y arremetería contra la otra persona. Se necesita como requisito principal para padecer juntamente con Cristo, que juntamente con Cristo estemos ¿qué? Crucificados. A lo mejor usted dirá, pero crucificados, sí, que crucifiquemos nuestra carne, nuestro orgullo, que crucifiquemos nuestra forma de pensar, nuestro egoísmo. Si esto no ocurre, cada vez que te toquen el orgullo, vas a reaccionar. Si el hombre de pecado no muere, no es crucificado, cada vez que te insulten, ¿vas a qué? Vas a responder al insulto. Cada vez que hablen de ti, vas a responder. Porque el hombre de pecado todavía está latente, porque hay vida en él. El hombre de pecado no soportará los padecimientos de Cristo. De hecho, el hombre de pecado no solamente no soportará, sino que no quieren saber nada de esto. Usted le dice a la persona, pues, usted debería, la Biblia dice que hay que perdonar al ofensor. No, ¿usted qué me está diciendo? Esto ni se te ocurra. ¿Cómo yo voy a perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño?
¿Cómo voy a perdonar a mi papá que me dejó cuando yo tenía 3 años? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues esto emerge del hombre de pecado. No puede concebir ni soportar lo que Cristo ha padecido. Hace 8 días estábamos leyendo Romanos 8:17. Creo que lo tenemos presente cuando dice: así que como somos sus hijos, somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y aquí es interesante porque dice que somos herederos junto con Cristo. Juntamente con Cristo somos herederos. Así que cuando vemos la obra, la persona de Cristo, vemos, como decíamos anteriormente el domingo pasado, Él no fue como que dijo: yo me quedo sentado aquí y ustedes simplemente sufran allá. Él vino y ¿qué? Y sufrió. Así que la gloria a Cristo le pertenece. Y nosotros deberíamos padecer juntamente con Él si es que pretendemos juntamente con Él gozar de la gloria. El apóstol Pablo, escuche, en este texto de Romanos 8:17, no invalida la experiencia de sufrimiento en el creyente. De hecho, hay muchos otros textos que no lo hacen. Se los voy a mostrar. Antes deja en claro que es necesario que ocurra en la vida del creyente. Al parecer, esta manera de pensar, escuchen, no reposaba en las demandas para una comunidad específica de creyentes, sino de creyentes en general. Pues a lo largo del evangelio vemos estas afirmaciones, no solo con relación a creyentes en Jesucristo, sino más al oprobio del Mesías, como veremos adelante. En Juan 16:33 es un texto muy conocido. Cuando dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero yo he vencido el mundo. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos. Nuevamente, escuchen, confirmando la necesidad de padecimientos. La Biblia no anula la experiencia de padecer, de sufrir. La Biblia lo confirma una y otra vez. Cuando leemos Hechos 14:22, por favor, miren ese texto. Hechos 14:22, el apóstol Pablo dice lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuchen esto, es necesario que a través de mucho gozo, a través del tapetico rojo, a través de siempre alegres, a través de corazones afortunados que han venido a Cristo y gozan de lo mejor, el éxito. No, el apóstol Pablo dice: a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos, dice Pablo, y lo habla en plural. Él se introduce en ese texto también como quien padecía también, no como quien era el apóstol que simplemente andaba con anillos de oro, con cadenas de oro, diciendo: es pecado comer huevo con arroz. Esto es triste lo que se enseña hoy en la iglesia. Yo he escuchado que dicen, se los he compartido, como que es prohibido. Un hijo del rey no puede andar en la escasez. Así que si tú quieres vivir en abundancia, pues debes ofrendar, debes dar, debes abundar en tu generosidad, en tu cuantía, en tu dinero, en tus dádivas. Esto es triste. El apóstol Pablo le dice a cristianos en Listra, en Iconio, en Antioquía, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran al reino de Dios. Vemos que en la conversión de Pablo, miren Hechos 9:15, por favor. El Señor valida la necesidad de que Pablo padeciera a causa de su nombre. Miren Hechos 9:15, por favor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de escogido, pero esa es la nueva traducción. Ah, no, esa es la Reina Valera. No, esa es Hechos 9:15. Bueno, sí, versículo 16, el siguiente. Y le voy porque le mostraré cuánto es necesario, le es necesario padecer por mi nombre. Como que, wow. Pues he sacado una pregunta que a lo mejor nos podrá profundizar un poco en esto. Espero que nos sea útil. ¿Es acaso una locura de Dios? Escuchen esto. Para satisfacción propia, de querer hacer de manera egoísta como a Él le plazca, sin considerar cuánto sufrimiento debe soportar quien lo vive. Otra vez, ¿es acaso una locura de Dios? Para satisfacción propia, de querer hacer de manera egoísta como a Él le plazca, sin considerar cuánto sufrimiento debe soportar quien lo vive. Alguien dirá, como no es usted, claro, como no es usted el que está sufriendo, mire, yo acá estoy todo escaso, enfermo. Como no es usted, tan chévere que es hablar. Ante esta expresión, se nos olvida que el que nunca debió sufrir, sufrió. Que el que nunca debió padecer, padeció. Que el que nunca debió soportar, soportó. Considerar que los padecimientos de Cristo y de los creyentes hacen parte del plan de Dios en la evangelización mundial. Tres cosas. Los padecimientos de Cristo y de los creyentes hacen parte del plan de Dios. ¿Para qué? Tres cosas. Para la evangelización mundial, para su gloria y para el testimonio de aquellos que se pierden. Ojo, para la evangelización mundial, para su gloria y para que los que se pierden entre ellos hayan tenido un testimonio. Lo vamos a entender ahora. La evangelización mundial tiene que ver con la proclamación de las buenas nuevas. La gloria de Dios pues tiene que ver con Él. Los padecimientos de los creyentes y de Cristo tienen que ver con la evangelización mundial, las buenas nuevas de salvación. Número 2, para su gloria, para honrarlo a Él porque Él lo ha hecho todo. Pero número 3, para el testimonio de aquellos que se pierden. Para decirle a aquellos que se pierden, decirles que mire cómo ellos sí lograron obedecer, sí se santificaron. Lo vamos a entender. No es un pormenor. Pues justamente la manera indicada para el cumplimiento de sus propósitos. Pero otra pregunta, ¿por qué tenía que ser así? ¿Acaso no hay otra manera de que Dios pudiese dar a conocer su voluntad? Escuchen esto. ¿No hay otra manera de que Dios haya dado a conocer su voluntad? Pues bien, meditando en la palabra, concluí que entender que el hombre perdido fue hecho, escuchen, a imagen y semejanza de Dios. Y que en el plan de salvación, escuchen, Dios entregó a su Hijo en la cruz. ¿Qué sucedió? En su plan de salvación, Dios entregó ¿a quién? A su Hijo en una cruz. Y quienes lo pusieron en la cruz fueron los pecadores. Y por quien fue a la cruz fue por ellos mismos. Así que mientras Cristo estaba muriendo por ellos, ellos mismos lo estaban crucificando.
Ese es el plan de salvación. Y alguien podrá decir, ¿podríamos quitar el sufrimiento? Y Señor, hazlo de otra manera. La respuesta es, esta es la única manera. Nos anima a pensar, escuchen, que Dios diseñó el único y mejor plan para ir en pos de su más preciada creación. Y que cuando lo hizo no escatimó esfuerzo alguno. ¿Por qué sabemos que es el mejor plan? ¿Por qué sabemos que es el mejor recurso? ¿Por qué sabemos que es el único y mejor plan? Porque lo que entregó no fue cualquier cosa, sino a su Hijo. Dios no dijo como que vamos a ver, a intentar a ver si pueden ser salvos colocando un chivo, colocando un cerdo, colocando cualquier cosa. Dios desde el inicio de la creación, Dios sabía que para salvar a aquellos escogidos necesitaba ¿qué? Enviar a su Hijo. No hay otro plan. Este es el único y mejor. Pero interesante, porque ese plan se llevó a cabo desde la base del sufrimiento. ¿Me siguen? ¿Habría posibilidad de ser salvo sin que Cristo sufriera? No. Cristo sufrió y fue necesario de que padeciera el Hijo para salvación de nosotros. Él no escatimó esfuerzo alguno. Él se dio todo por amor para su rescate. De manera que Dios no es un dictador que se sienta en un sillín mandando a todos a padecer, mientras Él se goza por el sufrimiento y el padecimiento de sus criaturas. Dios no está sentado como en un sillín viendo la tele o viendo cómo ocurren las cosas en el mundo. Dios envió a su Hijo. Y era la única manera de socorrer, de auxiliar, de rescatar, de salvar al pecador. Ahora, digo esto para que usted se convenza cada vez más de lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Cuando vemos a Pablo en Hechos 20 y 21, vemos a un hombre que dispuesto a padecer, entendió que era lo que le correspondía. Y esto me fascina. Quien padece como cristiano se sentirá digno de hacerlo. Pues la vergüenza y la indignidad la llevó Jesús cuando padeció por pecadores y murió en rescate por ellos. Así que la indignidad mía la llevó ¿quién? Cristo. Así que me sentiré muy digno de morir por Él, de padecer por Él, por cuanto Él se hizo indigno y maldito por mí. ¿Cuántos me siguen? Esto es un gozo. ¿Por qué de padecer? Hemos estudiado que por dos razones usted va a padecer. O usted va a padecer para perseguir su propia gloria y satisfacer sus deseos carnales. O usted va a padecer por causa de Cristo. Pero una cosa sí es cierta, es que si usted y yo padecemos por nuestros deseos carnales, nos espera el infierno, una condenación eterna. Y a lo mejor alguien podrá decir, pero ¿qué es padecer y qué es sufrir? Pues bueno, intentaré entrar en detalle ahora en la aplicación en los puntos que les diré. Es precioso pensar de que ahora soy digno. Ahora me siento, le diré, es como decirle, gracias por escogerme, Señor, para padecer por tu nombre. Algo como esto. ¿Me siguen? Es muy digno, porque Él se llevó mi indignidad. Es como cuando alguien hace un gran favor y usted quiere recompensarlo y ponerlo y decorarlo y darle flores y besarlo y decirle gracias, gracias, gracias. Pues esto es lo que ha pasado con Él. Él tomó nuestro lugar, nuestra maldición la llevó. El domingo anterior decíamos, pasamos de ser esclavos a hijos.
Pasamos de ser deudores a ser herederos. ¿Qué es esto? Tenemos una gracia inmerecida, pero con una gran responsabilidad de ser diligentes. Encontramos entonces, miren en Hechos 5:41. Hechos 5:41. Como los apóstoles salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Piensen en una cosa, por favor, antes de leer ese texto. Piense que usted se sintiera digno por alguien que fuera un indigno, por alguien bien corrupto, por alguien bien reprochable. Usted se sentiría digno por esto. Estoy representando al más corrupto. Estoy peleando una batalla por el más corrupto, por el más reprensible. ¿Qué es lo que usted haría primero? ¿Usted saldría qué? Usted diría, no, yo no voy a dar mi vida por esa persona. Bien corrupto que sí es. Tantas fechorías. Pero esta gente, hablo de los discípulos, mire lo que dice Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Estaban qué? Como contentos. Uno dirá, yo creo que los del concilio dirían como, bueno, esta gente ¿por qué está contenta? ¿Por qué se sienten gozosos? Si usted les preguntaría a los apóstoles, dirían, porque ese hombre, aquel hombre que murió en la cruz, ninguno como él. Por eso inflo mi pecho y por eso me enorgullezco de llevar ¿qué? Su nombre en alto. Aunque me cueste la vida, llevaré su nombre en alto porque Él dio su vida por mí. Y esto es lo que deberíamos como cristianos entender. ¿Por qué padecemos? ¿Por qué la gente nos ignora? ¿Por qué nos rechaza? ¿Por qué la gente miente contra nosotros y nos señala? ¿Por qué? ¿Y qué hacer en ese momento? ¿Acaso vamos a responder de la misma manera? Pues no. Ciertamente hay una gran diferencia entre los padecimientos por el pecado y los que son por causa de Cristo. En ambos se sufre. Pero ¿qué virtud hay si se padece por causa de la transgresión? Eso lo dice 1 de Pedro 2:20. ¿Qué virtud hay en esto? Si a usted lo castigan por lo que usted merece, ¿qué virtud hay en esto? Si usted mintió y lo rechazan porque usted es un mentiroso, si usted se levantó a hacer chisme en el trabajo, ¿por qué entonces refutamos y le decimos, Señor, pero mire cómo están hablando de mí? Pues te levantaste a chismear. Si pecando, pues recibimos la retribución de vida, pues ¿qué más da? Eso es lo justo. Pues es justo lo que se merece por el pecado. Pero si se padece a causa de Cristo, hay mucha virtud. Porque, escuchen esto, si a Cristo lo crucificaron sin pecado, ¿cómo debería vivir la iglesia? También siendo crucificada, ¿sin qué? Sin pecado. Entre otras cosas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si a Cristo lo crucificaron sin conocer pecado, hablaron de Él sin que Él hubiese levantado algo de lo que decían ellos que Él decía. Si no le encontraron alguna falta a Cristo para acusarlo, de la misma manera debería proceder ¿qué? La iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo será testimonio en el juicio al impío. Si se padece a causa de Cristo hay mucha virtud, pues haciendo lo bueno sufrís.
Si haciendo lo bueno sufrís, la Biblia dice que esto es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro 2:20. Pensemos entonces, ¿quién sufrió en extremo? ¿Y cuándo lo hizo? ¿Y por quién lo hizo? Ciertamente muchos podrán decir, es injusta la vida, pues sufrimos y padecemos. Nacemos y nuestro destino y garantía es el dolor. ¿Acaso esto es justo? Si pensamos en esto, consideremos si fue justo, lo hemos visto en los estudios bíblicos, si fue justo que un inocente muriera de la manera que murió. Así que, escuchen, alguien podrá decir, era justo hacerle a aquella persona lo que le hicimos. Si usted se comporta bien en su trabajo, y si usted no chismea, y si usted no murmura, y si usted no miente, y alguien va y lo acusa a usted, pasará el tiempo y la gente dirá, ¿qué? ¿Será que fue justo lo que le hicimos a él? No, fue injusto porque nunca lo hizo. ¿Están conmigo? De la misma manera vemos la obra redentora de Cristo. Cuando murió en la cruz decimos, qué injusto fue con ese hombre. Pues no conoció pecado y fue crucificado. Y fue un reo que fue puesto allí. Y el castigo nuestro cayó sobre él. De la misma manera el creyente. Es que están hablando de mí. No intente limpiar su nombre. Es que van a ver porque me voy a vengar. No intente vengarse. Intente glorificar a Cristo en todo lo que usted hace. Dios mismo se encargará de que aquello, eso lo dice en Primera de Pedro, miren por favor, Primera de Pedro capítulo 3. Dios mismo se encargará de aquellos que vituperan en tu contra, pues van a decir que qué injusto hicimos con él. Nos burlábamos en el trabajo. Qué injusto fuimos con él o con ella. Lo acusábamos de cosas y nos reíamos, ¿recuerdas? Nos reíamos de sus cosas. Alguna persona me decía, es horrible en el trabajo, me decía. Yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque no puedo ni almorzar con ellos, porque se burlan de mí. Ok. Si esa burla es por cuestión de una transgresión de pecado, eso es lo que, ¿qué? Lo que se merece. ¿Cuántos me siguen? Pero si esa burla es porque esa persona es un cristiano bien puesto, prudente, pues Dios se encargará de hacer, como dice Primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. La conducta debe estar, ¿qué? En Jesucristo. Y esto dará gloria al Señor. Si pensamos en esto, podemos preguntarnos, ¿por qué tenemos vida y por qué nacimos? Si pensamos en que nacimos para sufrir, ¿por qué entonces tenemos vida? Dígale que es a su lado, ¿usted por qué amaneció hoy? ¿Qué hiciste para hoy tener vida? Usted y yo tenemos vida y hemos nacido no para sufrir. Es más, si usted hoy está escuchando este mensaje, o si usted está escuchando el Evangelio de Jesucristo, o ha venido escuchándolo a lo largo de sus años, entienda algo, usted nació, usted hoy puede vivir, abrir sus ojos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que al escuchar el Evangelio vivamos para Él. Te pregunto, ¿para qué vivir para nosotros? ¿Qué ganamos con vivir para nosotros? Si una vez y otra vez y otra vez la Biblia nos muestra y la vida misma nos muestra que es vano. Se nos ha dado la gracia y la misericordia hoy para que sepamos cuánto valor tenemos para Él.
para que en arrepentimiento huyamos del pecado y nos apresuremos a agradarle tal como lo hizo Jesús. Así que si usted padece a causa del nombre de Cristo, usted está agradando ¿a quién? A Dios. Vivamos en esto. Si usted está pasando diferentes circunstancias, no pretenda huir de ellas, pretenda glorificar a Dios en medio de ellas. De manera que es injusto, de manera que injusto no es que padezcamos, pues es justamente lo que merecemos. No es injusto que padezcamos, pues es justamente lo que merecemos. Sin embargo, Cristo padeció y se entregó por amor, para que lo que justamente merecemos no se nos sea dado. ¿Lo entienden? Estoy tratando de ir despacio. Es injusto no que padezcamos. Padecer es lo más que, es lo más justo, porque usted y yo, eso es lo que merecemos. Sin embargo, Cristo padeció y se entregó por amor, para que lo que justamente merecemos no se nos sea dado, pues Él llevó nuestro castigo. Así que no es el hecho de no padecer, de no vivir aflicciones, porque Él ya las vivió. Alguien podrá decir: no, es que como Cristo ya vivió por mí, entonces yo ya, Él sufrió por mí, así que yo ya estoy exento de sufrimientos. No, no es el hecho de no padecer, de no vivir aflicciones, es vivirlas como Él las vivió. Ese es la meta, ese es el objetivo, vivirlas como Él ¿qué? Como Él las vivió. Es que el que merece vivirlas, las viva glorificando a Cristo, quien nunca las mereció. Esto parece un trabalengua, ¿no les parece? Pues repitan el video en internet y entonces copien tal cual como está. He pensado en escribir esto muchas veces. Estuve escribiendo y bueno, en este juego de palabras, ayúdanos a entender. El resumen de esto es vivir las circunstancias como Cristo las vivió. Padecer como Cristo padeció, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Para que el nombre de Cristo sea glorificado, como Él glorificó al Padre cuando las vivió. ¿Me siguen? Cuando Cristo padeció las circunstancias, cuando Cristo padeció las acechanzas, las tentaciones, las calumnias, ¿a quién estaba glorificando? Al Padre. Y cuando usted y yo padecemos, ¿a quién estamos glorificando? A Cristo, al Hijo. Así que de la misma manera que Cristo glorificó al Padre, yo glorifico su señorío en medio de mis padecimientos. Hay un texto que aparece que es un poco asombroso y está en Hebreos capítulo 11. Y digo asombroso porque en el versículo 25, Hebreos 11, 25, digo asombroso porque cuando Moisés existió, por supuesto que no había existido Cristo. Ni al otro día que Moisés murió, entonces Cristo fue levantado. Pasaron muchos años. Pero este texto es una locura. La escogencia de Moisés para ser tratado junto con el pueblo de Israel
antes de gozar de los deleites del pecado de Egipto, es una muestra real de estar al lado de lo que merezco en sentido de ser humillado. Miren el versículo 25, Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Alguien podrá decir, en el tiempo de Moisés estaban los tesoros en Egipto, pero no estaba ¿quién? Cristo. ¿Cómo Moisés entendió esto? Pues la Biblia nos muestra de que aún Moisés escribió acerca de esto, acerca de los vituperios de Cristo. Es interesante, estudiando un poco, decía que el simple hecho de que Moisés hubiese amado a Israel. Recuerden que Moisés creció en la casa de Faraón, pero luego de 40 años de estar allí, Moisés se va al desierto. Y dice el texto que escogió antes ser maltratado. ¿Por qué? Antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Esto nos muestra que Moisés sufrió por Cristo en el sentido que se identificó con el pueblo del Mesías en su sufrimiento. Miremos Job capítulo 5 del 7 al 8. A lo largo de las escrituras, entonces, para concluir esto, entendemos que los padecimientos son inherentes a la experiencia de vida de los seres humanos. En Job 5 del 7 al 8 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Por favor, vayan a Filipenses un momento. Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo está escribiéndole a esta iglesia y le dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo ¿qué? Espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Tres cosas de este texto. Lo primero es el llamado que se hace, el llamado que se hace como hijos de Dios y como ciudadanos del cielo. El llamado como hijos de Dios y ciudadanos del cielo. Yo creo que esto no es un pormenor. Escúchenme, se acercan las elecciones en nuestro país, 8 de marzo. Y aún ahí debemos comportarnos como ¿qué? Como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios. Isaac me estaba preguntando, papá, y nosotros votamos. Le dije, papá, le dije, hijo, tú no, porque no tienes la mayoría de edad. Pero nosotros los adultos sí, porque eso es un derecho civil, eso es algo que nosotros debemos hacer, que debemos saber cómo hacerlo, claro. A la luz de las escrituras, claro que sí. Pero siempre considerando nuestro comportamiento como es digno de ¿qué?
del Evangelio de Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí hay tres cosas en este pasaje, en ese primer versículo. Hay tres palabras, por supuesto, podríamos entrar en detalle, pero hay tres palabras o hay tres frases que nos aporta este texto, y es: compórtense como es digno del Evangelio. Número 2, para que se oiga que están firmes en un mismo espíritu. Y número 3, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estos son tres pilares fundamentales que Pablo le dice a la iglesia de Filipos. Compórtense como ¿qué? Como es digno. Y comportarse como es digno del Evangelio es que las esposas ejerzan un buen ¿qué? Una buena función en su rol de hogar. Cada quien asumiendo sus roles en el hogar. Esto a lo mejor alguien dirá como: ¿y cómo es digno del Evangelio? Estamos hablando de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo lo menciona en el versículo 29. ¿Cómo deberíamos comportarnos como es digno del Evangelio? ¿Y qué es digno del Evangelio? ¿Qué es digno de vivir? Pues que vivamos como Cristo ¿qué? Como Cristo vivió. Estaríamos vituperando el nombre de Cristo si vivimos de una manera diferente a como el Evangelio nos demanda. Miren por favor en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 25. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece ¿qué? Necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra ¿qué? Boca. Esto es vivir ¿qué? Como es digno, comportarse como es digno del Evangelio. Que ninguna palabra salga corrompida de vuestra boca, sino que sea buena para la necesidad, la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es una manera de vivir como es que digno del Evangelio. Versículo 2, versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cómo es vivir digno del Evangelio? ¿Cómo es comportarnos como es digno del Evangelio? De esta manera. Y a lo mejor, ¿qué tendrá que ver esto con los padecimientos? Mire, yo escribí algo por acá que decía algo como: en muchas ocasiones nosotros queremos padecer las circunstancias o no padecer las circunstancias, pero no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos padeciendo nuestras luchas internas. ¿Me siguen? Las mayores o el mayor sufrimiento es el mayor padecimiento de un
el combate. De hecho, lo dice Pablo, lo vemos en ese versículo 27, cuando dice combatiendo unánimes por el evangelio. Debemos ser combativos, debemos tener un espíritu ¿qué? Combativo, pero un espíritu combativo no para aplastar a los demás. Ayer vi en una fiesta, un video, estaban como una fiesta y estaban jugando como a los que se sientan primero en la silla, ¿no? Entonces estaban ahí dos señoras dándole la vuelta a esa silla y apagaron la música, y esas señoras, cada uno cogió un pedazo de silla y empezó a jalarle de aquí para allá, de allá para acá. Y yo decía, pero ¿en qué momento la van a soltar? Se terminó el video y no la soltaron. Un espíritu combativo totalmente. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Pues deberíamos tener un espíritu combativo contra esos deseos carnales que se levantan contra el alma. Deberíamos ser dueños de nosotros mismos, tener dominio propio. Deberíamos comportarnos, es un llamado a comportarnos como es digno del evangelio. Y el comportarse como es digno del evangelio va a demandar padecimientos. Va a demandar que, contrario a que abras o que abramos nuestra boca, guardemos silencio. Aun cuando tengamos ¿qué? La razón. Dice que Jesús estaba frente a Herodes. Y Herodes le dice, dinos qué es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Y Cristo qué? Enmudeció. No dijo palabra alguna. En Isaías 53 dice que como cordero fue llevado ¿qué? Al matadero, y enmudeció. Aunque nosotros podamos defendernos, debemos comportarnos como es digno del evangelio, justamente para que haya gracia en los oyentes, para que los que ven en ellos haya gracia, para que digan, wow, esta persona es diferente. Y lo dice Pablo, compórtense como es digno del evangelio. ¿Para qué? Para que se oiga que están firmes en un mismo espíritu. Y esto es interesante. La pregunta es, ¿qué se escucha de usted y de mí? ¿Qué escuchan los que están por fuera, los que no viven con nosotros? ¿Qué escuchan de nosotros? ¿Qué escuchan nuestros vecinos? Hay hogares donde todo lo que se habla aquí se escucha ahí. ¿Sí? ¿Qué están escuchando nuestros vecinos? Griterías. Ve, pero esta gente va a la iglesia, pero es bien gritona. Y eso colocan el bafle a todo volumen y ponen las rancheras, ponen no sé qué ponen ahí. ¿Y qué es esta gente, pues? Que se oiga que están firmes en un mismo espíritu, que se unen, que se aman además, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pero lo segundo que nos muestra el versículo 28 justamente es que Pablo invita a los creyentes a vivir sin temor alguno. Y esto es interesante. Y en nada intimidados por los que se oponen, dice la palabra, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Escuchen, vivan sin temor alguno, dice Pablo. Mientras ustedes son salvos, otros acarrean perdición. Y esto es una gran realidad. Mientras ustedes son ¿qué? Salvos, otros acarrean ¿qué? Perdición. Y esto no solamente fue un consejo de Pablo a la iglesia de Filipos. Miren en Primera de Pedro, porque también lo dijo Pedro. Primera de Pedro 3, en el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre, no con ira, no con sacando las uñas, sino con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No tengan temor ¿qué? A nadie. Si ustedes hacen el bien, ¿quién puede hacerles algo a ustedes? El Señor será nuestra defensa. No se intimiden. Y esto, nuevamente en el versículo 28 vemos tres cosas. Y es, no se intimiden por los que se oponen. Para ellos es indicio de ¿qué? De perdición. Para ustedes de salvación. Y se los voy a comprobar. En la Biblia venía sucediendo algo en una iglesia que es ejemplar. En la Biblia encontramos una iglesia que Pablo aplaudió. Y esa es la iglesia de Tesalónica. Miren en segunda carta a los tesalonicenses, por favor. Miren esto. En el versículo 3, por favor, si podemos leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 3. Escuchen eso. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Ojo con esto. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios. Este Pablo como que estaba orgulloso de lo que estaba pasando en Tesalónica. Así que lo que ellos estaban viviendo era un motivo para que Pablo ¿qué? Contara y como que dijera, hey, mire lo que está pasando acá. Ellos estaban creciendo, Pablo estaba orgulloso. Dice, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Así que esa iglesia ¿qué? Parece que estaba sufriendo en demasía, padecía persecuciones, angustias. Y Dios usará, versículo 5, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Qué lindo. Versículo 6, en su justicia, escuchen, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos. Y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que hay una realidad, y es que mientras unos sufren, unos sufren acá porque unos son perseguidos, pues Dios irá en contra de ¿qué? De aquellos que pusieron a sufrir ¿a quiénes? A los salvos, a los hijos de Dios. El hijo de Dios no debería ¿qué? No debería vivir mostrando las uñas. Deberíamos ser misericordiosos. Por eso la nobleza del creyente a lo mejor será un motivo de burla. El que usted agache la cabeza será un motivo de ¿qué? De humillación, de burla, de fracasado. Pero de nosotros está el no intimidarnos por los que se oponen. El tener reacciones como las que vemos en el Señor, en Cristo. Para unos es indicio de ¿qué? De perdición. Para otros,
de salvación. Y número 3, con esto termino, el privilegio de confiar en Cristo y de sufrir por Él. Es un privilegio que podemos confiar, de poder confiar en Cristo. Y les voy a dar varios textos que aparecen ahí mismo en la carta. Dentro de 8 días, Dios permita, entraremos en detalle. Creo que es un tema extenso. Pero, ¿cuál es el privilegio? ¿Cómo deberíamos actuar? Entendiendo que somos privilegiados. Pues bueno, número 1, teniendo el mismo sentir y disposición que hubo en Cristo. Esto está en Filipenses 2, 4 en adelante, hasta el 9. Teniendo el mismo sentir. Quien entienda que es privilegiado en confiar en Cristo y de sufrir por Él. Debemos considerar, número 1, que debemos tener el mismo sentir y disposición que hubo en Cristo. Mira el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también ¿qué? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pues bien, ¿qué nos demanda esto? Este sentir, esta disposición, no escatimar nada en servicio a los demás. Si usted es privilegiado, no escatime nada. Y dispóngase en absoluto por servir a los demás. Permítame, por favor, piense cómo será la disposición de un hombre que debería estar sirviendo a los demás, pero contrario a esto lo que hace es lastimar a los demás. Piensen en esto. Piensen en un corazón lastimado y herido. ¿Qué pasaría con ese corazón? ¿Estaría dispuesto? Realmente las personas buscan lo suyo propio. Y el Evangelio nos dice que no busquen ¿qué? Lo suyo propio. Busquen, sino cada cual también por lo de los otros. Si pensamos diferente y si no hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, pues vamos a vivir siendo egoístas. Y el egoísmo, pues obviamente nos desenfoca del privilegio de sufrir por Él. Número 2, ¿cómo debemos seguir? Con convencimiento de la obra en el corazón de los creyentes. Si yo sufro y padezco juntamente con Cristo, pues estaré siendo o estaré entendiendo y de manera convencida participando de la obra en el corazón de aquellos que Dios empezó su obra. Miren en Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es interesante porque se nos ha dado el privilegio de confiar en Cristo y de sufrir por Él. Y si esto es lo que hay en nuestro corazón, entonces vivamos convencidos de la obra que Dios está haciendo en los creyentes, entendiendo que nosotros somos parte de esto. Amén. Pablo decía: yo no soy tropiezo ¿para quién? Para la iglesia. Que no seamos tropiezo para nuestros hijos ni para la iglesia. Esta es una manera de padecer por causa de ¿qué?
Ustedes dirán, ¿pero cómo? Pues claro, porque si en la iglesia desayunamos y se nos da chocolate y no sé qué y esto, pues vivamos contentos. Hay personas que dicen, yo quisiera empanada, yo quisiera otra cosa, quisiera pescado, quisiera... Pero venga, vivamos ¿qué? Gozosos, que no se exponga nuestra manera de ¿qué? Nuestra fea manera de ser. Que cuidemos el corazón de los demás, la obra que el Señor está haciendo. Que antes participemos de cómo Dios perfecciona a los demás por medio de nosotros. Número 3. Con diligencia procurando la comunión entre hermanos. Esto está en Filipenses 1 del 3 al 5. Con diligencia procurando la comunión entre hermanos. En Filipenses 1 del 3 al 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ojo, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué era lo que Pablo quería? ¿Por qué era diligente este hombre? ¿Por qué padecía? ¿Por qué sufría? ¿Por qué soportaba? Por la comunión, por procurar la comunión entre ¿qué? Entre los hermanos. Mire, yo no sé si a usted les ha pasado, pero hay momentos donde hay que guardar ¿qué? Silencio por cuidar el corazón del otro. Y puede que el otro esté diciendo alguna cosa ahí que no debería decir. Pues bueno, aunque puedas amonestarlo, permite que pase el tiempo, llámalo aparte y ¿qué? Y dile, deberías haber dicho esto. Cuida tu manera de hablar, cuida esto. Esto es cuidar, esto es velar por la comunión entre los hermanos. Pero lo otro es que si tenemos el privilegio de confiar en Cristo y de sufrir por Él, debemos entender de que tenemos una identidad de vida. Miren por favor en Filipenses 1, 21 al 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Cómo así que identidad? Escuchen esto por favor, voy terminando. No es posible, como les mencionaba ahora, padecer por causa de Cristo si no estamos dispuestos a vivir para Él. No es posible. Si el vivir nuestro no es Cristo, entonces sus padecimientos tampoco. ¿Me siguen? No quiero. ¿Cuál fue la clave de Pablo en vivir como vivió? De hecho, miren el versículo 30, por favor, de Filipenses 1. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay que. Así que Pablo no le había pasado como una circunstancia nomás. No había pasado por un momentico de padecimiento, sino que los filipenses sabían. Eso está en Filipenses 16 del 19 al 40. Cuando Pablo llega a Filipos, que la ciudad se desordena toda. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Que a Pablo lo llevan a la cárcel y entonces empiezan a cantar y los presos escuchan y hay un terremoto y entonces las tumbas se abren. ¿Se acuerdan de eso? Pues la iglesia de Filipos, esto me gusta mucho porque la iglesia de Filipos sabía lo que había pasado con Pablo. Pero Pablo le está escribiendo y dice, esto todavía no ha terminado. O sea que la vida de Pablo en Cristo fue una vida de padecimientos. Una vida de querer decir muchas cosas, querer responder pero no responder. Una vida de disposición, de soportar calumnias, mentiras, de dar testimonio, de velar por los demás, de velar por la comunión de la iglesia, de no ser tropiezo. Pablo tenía una identidad de vida y era Cristo. Pero también el privilegio de tener un propósito claro. Eso aparece en Filipenses 1 del 22 al 26. Y es que Pablo dice, pues si yo vivo en la carne, vivo para ustedes.
Y esto fue una de las cosas que Pablo, que es admirable en este hombre. Pues este hombre dijo, si yo voy a quedar aquí con vida, voy a quedar es para ustedes, para servirles a ustedes. Y por último, con ejemplo para que progrese el evangelio. Qué privilegio de sufrir por él. Si aprendemos a padecer por causa de Cristo, escuchen esto, el evangelio progresará. Miren lo que dice en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Qué locura! Indudablemente, escuchen, aquí está obrando aquí. ¿Quién está obrando aquí? El Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Cuando usted compara este texto con Hechos 20 y 21, cuando usted trae esos dos textos, usted dice, en Hechos 20, Pablo, el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo, ve porque vas a padecer. Y Pablo dice, pues voy. Y aquí son unos hermanos que están ¿qué? Afuera de la prisión, viendo cómo Pablo es afligido, y antes de decir, uy, no, qué miedo, yo no sigo, yo no voy a padecer lo mismo, más bien yo voy hasta aquí, antes bien esto está ¿qué? Creciendo. Esto es admirable. Escuchen esto, por favor. O somos tropiezo en la manera como vivimos en medio de nuestras luchas, o el evangelio progresa por el ejemplo que damos en ellas. Y les digo porque muchos dicen, no, mírenlo, qué cristiano, y mírelo, derrotado, no sé qué, no. O tropiezan cuando nos enfrentemos a ellas, o el evangelio va a progresar para la gloria de Dios en la manera como vivimos, cómo somos ejemplo en ellas. Así que, ¿es válido padecer a causa de Cristo? Sí, es válido. Es válido. Y más nos vale que aprendamos a vivir en ellas, porque de lo contrario, muchos tropezarán cuando las vivamos. Simplemente hago lectura de este texto. Voy en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10, 32 al 39. Simplemente lectura y oramos. Del 32 al 39. Mire lo que dice. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible ¿qué? Sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas ¿qué? Mejores, que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa
que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Que este texto sea vida en nosotros. Amén. Que perseveremos, que recordemos y que aprendamos a soportar en medio de los padecimientos que vivimos. Sé que no es fácil. Algunos de ustedes hay situaciones muy difíciles, pero sé que en el Señor, solo en el Señor, pueden mantener afuera su nariz, su cabeza, y pueden estar a flote. No se intimiden por nada. Confiemos en el Señor. Como dice Hebreos 13, podemos confiadamente decir: Él es mi ayudador. No temeré, pues Él no me va a desamparar. Él prometió que no me dejará. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, bendito Dios, por tu palabra.